sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, no es que tenga fama de ser ni el más cómodo, ni el más limpio, ni el más barato. Pero a todo eso aparentemente se le está sumando que se volvió un lugar bastante peligroso. Así que hoy vamos a recorrer y vamos a ir a buscar cuáles son posiblemente las estaciones más peligrosas. Sé que puede ser cualquiera porque de hecho a mí mismo me han pasado chascarrillos, por no decirlo de otra manera. Personalmente soy un usuario muy frecuente del Transmilenio y justamente en esta estación de Movistar me pasó uno de esos acontecimientos. Sucede que yo estaba aquí en este vagón en compañía de la OSA. Yo usualmente llevo mis cosas, mis pertenencias adelante en los bolsillos de acá y justo antes de entrar se formó un tumultico ahí en la puerta del Transmilenio. Es que a veces pasa que la gente como que se queda en la puerta pero no entra, o sea, como que no van a tomar ese bus pero igual sí hacen bulto ahí, y eso fue lo que pasó. Cuando yo intenté entrar, la OSA siguió derecho. Cuando me di cuenta había un tipo sacándome el celular así. Me estaban intentando robar, me intentaron robar aquí en Arena Movistar, de cosa que lo alcancé a agarrar de la camisa y lo cogí y no lo dejé volar. La verdad es que como que yo no sabía qué hacer, como que reaccionar. Lo primero que hice fue como echar el madrazo, agarré al man por la camisa y yo dije, esta puerca no lo suelto ni por el hijo de madre. Y empecé a hacer escándola. Como al minuto de yo tener al tipo agarrado y de estar echándole la madre, llegaron un par de policías. La OSA pues obviamente no sabía qué estaba pasando, no entendía qué estaba pasando, pues porque igual ella entró de derecho. Solamente me vio agarrándome con un tipo ahí de la camisa. Bueno, cuando el tipo yo lo agarré, lo que hizo fue botar mi celular al piso. Cuando llegó la policía dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Les conté lo que había pasado y me dijeron, no, la verdad es que como no tenía el celular en posesión, pues entonces en realidad no hay ningún delito, no hay ningún crimen que se le pueda poner como la denuncia. Pero bueno, o sea, como se dan cuenta era una estación como muy tranquila, muy desocupada. Los que hicieron tumulto al momento de entrar, pues obviamente eran cómplices del ladrón. Más adelante me han dicho que sí, en realidad yo hubiera podido hacer como la denuncia, pero pues no sé. Hemos llegado a la que es mi némesis personal, la estación de Ricaurte. ¿Por qué digo que mi némesis personal? Porque de las ocasiones que me han intentado robar, que han sido dos, pues la otra fue aquí, pero fue bastante palpable. De hecho yo estaba grabando un video recorriendo, creo que era que estaba recorriendo todos los portales de Transmilenio, y pues un man desde aquí, así como voy grande en este momento, pues empezó como a echarme ojito, al punto que incluso me lo encontré en el bus en el que me había subido cuando iba para el portal de las Américas. Y es que particularmente esta estación a mí me da, la verdad es como la que menos me gusta tal vez, porque entre otras cosas uno puede encontrar gente como desagradable, uno puede encontrar gente como que puede dar como temor. Ya saben, entonces la estación de Ricaurte es de cuidado, vean lo que ustedes encuentran. ¡El gordito! Esas pestañas. Ay, es que el gordo está enamorado de mis pestañas. El señor Chris Sin Límites. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué tan bonito te bañaste, güey? Y sin rol específico o sin energía específica, ¿cómo vienes hoy? Lo mismo, siempre. Y es que bueno, la estación de Ricaurte se convirtió prácticamente en un centro comercial. Uno entra aquí y encuentra todo tipo de productos, desde comida, ropa, afiches, cosas para el celular. O sea, la verdad, aquí hay un montón de comercio. Parece que en este momento ya cambió, pero anteriormente se habían como dañado las luces, entonces el túnel, que son como 14 kilómetros, ese túnel para caminarlo, era súper oscuro. Entonces, o sea, si bien nunca me pasó nada peligroso, sí era como un punto bastante incómodo por lo oscuro que era. Aquí ya mejoró un poquito con toda la luz. Incluso aquí había un creador, Crazy Boy, aquí lo amenazaron por estar grabando. Entonces, eso sí la verdad me parece como súper paila porque, pues entre otras cosas, pues esto es un lugar que no está habilitado para las ventas. Y ya que se pongan agresivos con las personas, los que están transitando, pues sí me parece algo maluco. Chris, ¿a usted
¿Has sido testigo de alguna situación así peligrosa en Transmilenio? Sí, de hecho varias veces, digamos en esa ruta de Soacha, que es el G43, en ese semáforo de que queda en la 1 de mayo con NQS, perro, ahí roban resto, weón, rapan resto de los celulares y la gente pues se duerme porque es que la gente tiene que estar pendiente de las ventanas. Eso es una. Y en Comuneros, con Tomás nos pasó hace poquito una, weón, que estábamos ahí en Comuneros y le rapan el celular a alguien y esa persona alcanza a cogerle el brazo, weón. El man del Transmilenio vuelve y abre las puertas y que yo me le voy a ese man, ¿no? Hay videos. Lo peinó y un man le pegó una patada voladora, weón. El man le estaba pegando, el piro se levantó, weón, y dijo, pásame la riata, como para apuñalar a Sí, alguien, weón. porque tenía como un cómplice. Y cuando el man se bajó y el cómplice quedó ahí, pum, le pegaron un patadón. Eso está en video. Bueno, de hecho, siendo que es un lugar así como un poco, o sea, muy concurrido, perdón. Y siendo un lugar muy transcurrido, otra vez, siendo un lugar muy concurrido, pues tiene muchos negocios y muchas cosas y tiene cajeros automáticos. Yo la verdad no me sentiría muy seguro sacando dinero de ahí. Lo he hecho un par de veces, pero la verdad sí se siente como un poquito observado uno, porque pues es un punto así como de descanso acá. Entonces, sí, ahí se sientan así gente. Llegamos a la estación de Bicentenario. Pues yo considero que esta y la de Sanver están como muy a la par, pues porque aquí queda el barrio San Bernardo, que ya sabemos todos ha sido como la olla más notable que hay últimamente aquí en Bogotá. De hecho, hay algo raro y es que yo no me había fijado que en esta estación han grafiteado desde adentro. O sea, es normal ver grafitis en las estaciones, pero yo nunca había visto que hubiera grafitis adentro de la estación. Y aquí pues muy cerca, o sea, saliendo acá, separado, pues como se dan cuenta, pues hay habitantes de calle de aquí para allá hasta la estación de Sanver. Estas estaciones tienen las puertas anticolados, pero como se dan cuenta no sirven para absolutamente nada. O sea, fíjense, las puertas permanecen abiertas. Pero ¿usted por qué cree que sea esta como más heavy que la de Sanver? Porque visualmente pues hay mucho gamín, weón. Ahí están usando los carros, weón. Los pistolos, los manes. En cambio, en San Bernardo como que no... O sea, visualmente como que no hay tanto gamincito. Yo lo digo es más que todo por eso. Yo opino porque está más cerca del Tercer Milenio en esa zona de venta de segunda mano y eso está rechirreado ahorita. Sí. Y les queda más cerca venirse aquí pues a mimir. Pues vean, de hecho, como lo que estamos diciendo, o sea, está mencionando, todas las estaciones de aquí de la décima tienen como esa particularidad de ser pues bastante conflictivas, bastante inseguras. O sea, lo que sigue Sanver, hacia allá las de San Victorino y todo eso, pues la verdad son zonas bastante peligrosas a mi parecer. Entonces yo creo que cualquiera que uno escoja aquí de la décima es una elección acertada en cuanto a estaciones peligrosas. Y es que pues aquí sucede que mucha gente pues se cuela y los están intimidando pues ahí los que están en el separado. Está re denso, ¿no? O sea, están pasando muchas cosas en este momento que ustedes no logran captar, pero sí, esta es la elegida de toda la décima. Para mí, no sé, están pasando, mire, se van a agarrar ahí nomás. Bueno. Algo notable también, aparte de la seguridad, yo creo que es como el mantenimiento que le tienen a la estación, ¿no? Huele demasiado feo. O sea, pues yo sé que todos tenemos esas necesidades, pero uno ir en el transporte público y huele a heces, a orines. No, y es que la verdad, particularmente acá se siente mucho olor. Aquí huele mucho, yo no sé si sea por el puente, por la glorieta ahí. También vale la pena mencionar que pues fíjense cómo están las puertas anticolados en esta parte, completamente abiertas todo el tiempo, o sea, aquí no hay forma de controlar eso. Y eso también se presta para que sea muy inseguro porque pues como se dan cuenta los habitantes de calle, o sea, está el paso completamente libre, o sea, cualquiera puede subir, cualquiera puede bajarse en cualquier momento. Esta es una de las estaciones más transitadas y a la vez pequeña, pues porque igual para la cantidad de gente que se hace aquí en La Jiménez, pues parece que se quedó pequeña la estación. Hacia la salida del sur queda San Victorino y hacia la salida del norte quedan todos estos centros comerciales donde arreglan celulares y venden celulares robados y todo eso. Yo tengo una anécdota, aquí yo estoy en el SENA, Centro de Gestión Administrativa. Nosotros teníamos un horario en las tardes y también pues en las mañanas. Cuando nos rotaban en las mañanas teníamos que llegar muy madrugados.
madrugados. ¿Qué pasó? Un día venía yo súper tarde, súper corrido, me bajé en la parte de la otra, por el otro costado, y apenas me bajé de la estación, yo sentí que una persona llega y me coge, me hace así y me lleva así. Pues yo normalmente, o sea, yo cuando sentí el abrazo, yo seguí mirando para adelante a ver si había más gente, pero cuando me doy cuenta, era un negro, weón, más alto que Tomás, más alto que Tomás. Me tenía así, weón, y tranquilo, camine. Y me dio una vueltica en una cuadra y me metió como entre la división de la reja y la calle y me robó el celular. Muchos compañeros del SENA lo robaron muchas veces, weón, y siempre es como el objetivo fijo, porque como saben que a los chicos les dan patrocinio y a veces cargan con plata, pues uno en el SENA que va a gastar. A varios los robaron ahí. ¿Cuál considera usted que es la estación más peligrosa de Transmilenio? Creo que la que le sigue. Raro porque a pesar de que en Tercer Milenio queda la estación de la policía, está Carabineros, está acá nomás está Policía Militar y ahí esa zona la dominaban los Saiyajin. Entonces yo creo que es la estación más peligrosa, la de Tercer Milenio. Bueno, incluso en esta estación hay una historia y es que creo que en esta parte de acá había un man que estaba orinando. Llegó alguien a llamarle la atención y pues el tipo ni corto ni perezoso apenas terminó, se fue y lo levantó a... O sea, imagínense el nivel de intolerancia y de inseguridad, porque aquí lo que hay es cámaras, aquí hay cámaras, pero pues nada evitó el fatal desenlace de este pobre man. Oigan, entre otras cosas, aquí ya se hizo un mercado re grande, aquí hay un montón de gente trabajando. Seguimos en la Caracas, en la avenida Caracas y estamos en la estación de la calle 22. Esta particularmente es bastante intimidante, entre otras cosas cuando es domingo, cuando es festivo, casi que todos los transbordos que hay que hacer toca parar aquí. Y si coger Transmilenio entre semana es maluquillo, coger un domingo o un festivo Transmilenio es pesado. La verdad se llena de un ambiente muy lúgubre, muy peligroso. Y esta estación de la calle 22, pues para los que somos de Bogotá la conocemos bastante porque del otro lado está el barrio Santa Fe, entonces está toda la zona de Tolerancia y hacia arriba pues hay como pagadiarios, está abajo de la carrera décima. La verdad todo este sector es bastante intimidante y sucede lo que sucede con las otras estaciones, las puertas no sirven, siempre están abiertas, entonces es un foco para que pasen los habitantes de calle, para que pasen los ladrones. Sin embargo pues veo que en este momento hay bastante policía, hay como 3 o 4 policías por vagón. Entonces pues eso da como una sensación de seguridad. Sin embargo, la seguridad entre Transmilenio se la da uno mismo. Aquí uno no puede dar papaya. De hecho, cerca aquí en la estación de la calle 19 nos pasó que yo estaba con Madero. Ustedes conocen a Madero. Y él tenía una maleta de las grandotas como de backpacker y llevaba en una bolsa un colchón inflable y la otra mano la tenía metida en el bolsillo. Yo estaba caminando delante de él, estábamos hablando, estábamos tranquilos y delante mío tiraron como un tapabocas negro. A mí la verdad eso me distrajo muchísimo porque era como si hubieran metido la mano así y la hubieran tirado. Entonces yo quedé como, bien, ¿esta vaina qué pasó? Cuando escucho fue como, quieto. Yo volteo a mirar, 6 personas habían agarrado a Madero de todas las, o sea, lo tenían agarrado del todo. Yo no entendía lo que estaba pasando y había uno particularmente que le estaba agarrando así como la pierna y empezaba a agarrarle la pierna así. Yo, pero ¿qué está pasando? Entonces como que traté de tirar la patada, traté de empujar a otro, se esfumaron, se cogió cada uno por un lado diferente. Entonces yo quedé como, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Y yo, marica, ¿qué pasó? No, que me intentaron robar. Y yo, pero todo bien, o sea, tiene todas sus cosas. Y me dijo, no, sí, yo tengo todo, no me robaron nada. Cuando se fue a dar cuenta, el man que lo estaba tocando así de la pierna, lo que estaba haciendo era subirle el celular para que se le asomara por acá. Y él ni siquiera se dio cuenta, o sea, todo pasó tan rápido que fue imposible darse cuenta. Cuando nosotros como que empezamos a ver, o sea, yo me di cuenta cuando todos cogieron para todos lados, unos se subieron a unos buses y se empezó a acercar gente a decir, pilas, que es el de la gorra azul que está subiendo allá. Llegaba otra vieja, no, yo lo vi que cogió para allá. Llegó otro man, no, yo vi que era el de la maleta no sé qué. O sea, empiezan también entre ellos, o sea, claramente hay más personas en la estación involucradas y empiezan a despistarlo a uno. Al rato llegó la policía, pero pues claramente no había nada que hacer. Tratamos como de pedir las grabaciones porque estaban las cámaras ahí, pero dijeron que no, que únicamente con orden de la fiscalía y era la única posibilidad de que nos dieran esas grabaciones y hasta el día de hoy eso quedó así. Pero entonces para que estén muy pilas, porque si ustedes los ven así como empaquetados, como con las manos ocupadas, esos son los momentos y esas son las personas que más posiblemente
que se vuelven como un blanco de los ladrones, pues porque igual los ven encartados y saben que no van a poder cuidar todas sus pertenencias. La verdad es algo absurdo. Fíjense, aquí para la entrada hay todo este enrejado, toda esta seguridad. Están los torniquetes así súper altos. Y uno va a voltear a ver y las estaciones con las puertas abiertas. Y eso que estas son de las anticolados. Entonces pues claramente no hay ninguna efectividad en tratar de que la gente no se vaya a colar, siendo que tienen las puertas abiertas todo el tiempo. Que precisamente nos estábamos subiendo y a un man se las acababan de pegar una p***ada, entonces estaba sangrando. Estamos en la estación de la calle 85. Entonces aquí hay como un cambio de modalidad o un cambio de riesgo tal vez. Y es que ya no vemos como los habitantes de calle o bueno, las personas que se ven un poco peligrosas, sino que aquí lo que sucede es cosquilleo, pero del puro y duro. A esta hora la estación está súper tranquila, se puede caminar normal, pero cuando llega el horario de salida de las oficinas, incluso desde el puente se hace una fila muy extensa. Cuando llueve es muchísimo peor. Y entonces, claro, esas situaciones y esos momentos se prestan para que ya haya tumultos y suceda lo que me pasó, por ejemplo, en Movistar, con la diferencia que aquí sí se llena de muchísima gente. Y de hecho, pues entonces ya pasa incluso que hay personas que ya son como reconocibles, que hacen esos delitos, o sea, que tienen como esa modalidad de robo, que es simple y llanamente cosquilleo, ¿no? Por eso es que hay gente que pues tiene la maleta así como al frente, como que se la cuelgan adelante para por lo menos estar pendientes de sus pertenencias. Pero de resto, pues digamos que esta estación o no, eso pasa en realidad en las que más se llenan, lo que es la calle 85, la calle 100 y Héroes, se hace un tumulto muy tenaz. Ahorita más tardito posiblemente ya les pueda mostrar, pero sí, esa ya es una exageración la cantidad de gente y bueno, ahí pasa es puro cosquilleo. Algo más frentero así no va a suceder. Prácticamente los buses de Transmilenio también es uno de los lugares más peligrosos y es que sucede que muchas personas se fían y andan así con el celular así en la manito, por ejemplo, como este muchacho. Y por supuesto también pasa que las sillas son un poquito altas, entonces ahí lo que hacen es que desde la calle, en las que son como más, donde más paran los buses de Transmilenio, los semáforos y eso, pues hacen patagallina y raponean los celulares. Por eso es que eso que están haciendo estas personas, ustedes no deberían hacerlo, se corre riesgo aquí con los celulares. Y eso que todavía está temprano y fíjense que en esta estación ya hay bastante gente. Entonces ahí en los torniquetes se hace un tumulto y ustedes han visto las filas en los puentes. Sí, con menos violencia, pero sigue siendo bastante riesgosas estas estaciones. Entonces pilas, ¿no? No anden por ahí dando papaya, no anden por ahí con el celular así, tengan cuidado de sus cositas.